tenemos el panel de la logística y el transporte en el Tratado de Libre Comercio. Para ello, tengo el honor de presentarles a nuestro amigo Guillermo Malpica, que representa a la Secretaría de Economía y es uno de nuestros negociadores en el TLC. Por favor, Guillermo, si nos acompañas al frente. También le pido que nos acompañe al frente el ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de AMPACT. Bien, como ustedes saben, las recientes negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio y la actividad que está teniendo nuestro gobierno a través de esta importante negociación, nos acompaña Guillermo Malpica, quien nos estará compartiendo una exposición. Es así, Memo, y pues bueno, te pediríamos tomar la palabra. Adelante. ¿Quieres tomar? Muchas gracias, Leo. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero empezar agradeciendo a ANTP la invitación a este foro tan importante, tan concurrido, al presidente de ANTP, Alex Tyson, por la invitación y por el privilegio de poder compartir con ustedes un poco de lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Economía en la modernización del Telecán, en lo que llamamos Telecán 2.0. Me gustaría hacer una presentación no muy larga para compartirles tres cosas y después dejar un poco de tiempo a sus comentarios y preguntas. La presentación tendría entonces tres partes. La primera, un poco destacando la importancia de la relación trinacional, de la relación bilateral, algunas cifras sobre esta importancia. No solamente es importante el Telecán para México, sino también para Estados Unidos, y me gustaría compartirles algunos datos sobre eso. Segundo, ¿cómo va la negociación del Telecán? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere México en la modernización del Telecán? ¿Cómo va la negociación y qué pasos siguen en este proceso como parte de la política comercial de México mucho más amplia? Y tercero, platicar un poco de otros elementos de la relación comercial entre México y Estados Unidos que de alguna manera representan un problema para continuar el diálogo, pero al mismo tiempo también una oportunidad para resaltar lo relevante que es mantener un instrumento jurídico como el Telecán. Y me refiero a las recientes medidas que tomó Estados Unidos imponiendo aranceles en acero y aluminio. Esta es una lámina que explica en una primera vista dónde está México en el mundo. México es una economía abierta que depende de una manera muy importante del sector externo. Pueden ver ahí el tamaño de la economía: 829,000 millones de dólares de comercio total, 500,000 millones de inversión extranjera desde que entró en vigor el Telecán. Tenemos un mercado de 129 millones de consumidores y abajo pueden ver dónde está México en el mundo en esta estrategia que ya va para su tercera década de apertura al mundo. También no solamente lo vemos en esas cifras, sino también en su proporción del comercio con respecto al PIB. Es una proporción mucho más grande que la que tienen Estados Unidos y Canadá. Dependemos de una manera mucho mayor del comercio internacional que nuestros socios comerciales del Telecán. Hemos pasado de ser una economía cerrada y con una muy alta concentración de exportaciones en petróleo después de 25 años, 24, 25 años, a ser una economía diversificada
que depende, como pueden ver ahí, básicamente de exportaciones manufactureras, pero también tenemos exportaciones importantes en el sector agrícola y muy importantes en el sector servicios, que no necesariamente o no siempre se consideran en este discurso de la importancia del comercio de México. Acá podemos ver la red de países con los que tenemos un acuerdo. Es importante comentarlo porque México no solamente negocia con el Telecán, tenemos una estrategia de una política comercial de negociación para buscar nuevos mercados en el mundo. Esta estrategia de buscar nuevos mercados se vuelve mucho más relevante en la realidad actual, en donde nuestros socios comerciales pues no traen el mismo objetivo de seguir ampliando los mercados, de seguir garantizando reglas claras, las operaciones comerciales. Tenemos que seguir buscando este tipo de mercados. Tenemos actualmente un mercado potencial de más de 1,000 millones de consumidores a través de tratados comerciales con 46 países y una serie también de acuerdos para proteger las inversiones de los mexicanos en esos países. ¿Qué pasa con la relación trilateral? El Telecán, si sumamos a los 3 países, representa una población de casi 500 millones de personas, un PIB combinado de 21 billones de dólares, en español, trillions, en inglés, un comercio trilateral que a lo largo de la historia del Telecán ha crecido casi 4 veces hasta alcanzar un billón de dólares. Bilateralmente el comercio también es extremadamente relevante. El comercio entre México y Estados Unidos ha crecido 7 veces desde la entrada en vigor del Telecán. Tenemos un comercio diario de 1,500 millones de dólares, un comercio de $1 millón cada minuto entre México y Estados Unidos, y eso pues habla mucho de la relación y de la importancia de la relación para ambos países, no solamente para México. De esta lámina me gustaría destacar lo siguiente: la gráfica que tienen abajo es muy relevante. Ya no solamente compramos y vendemos mercancías o insumos entre los 3 países, lo que hacemos ahora es producir de manera compartida. Cada vez que México exporta a Estados Unidos $1, 40 centavos de ese dólar está formado por insumos que a su vez Estados Unidos exportó a México. Es decir, un nivel de integración tal que en las exportaciones de los 2 países hay incorporados insumos de los socios comerciales. Ese porcentaje es muy alto. En el caso de México, Estados Unidos es 40%, en el caso de Canadá es 25%, y un poco para ponerlo en contexto con respecto a socios fuera de TLCs, el porcentaje entre Estados Unidos y China de este mismo contenido, de sus exportaciones, es 10%. Es una medida, un aproximado para identificar qué tan integradas están las economías, además de comerciar entre ellas. La diversificación y la integración del mercado fortalece las cadenas de suministro. México es no solamente importante en el sector automotriz, como ya lo hemos venido diciendo, en el sector eléctrico o electrónico, sino que también México, a través de su red de tratados, se ha convertido en un importante destino de inversiones de otros países de regiones diferentes en el mundo. Y la contribución de México a las cadenas globales de valor otra vez es mayor que la contribución de Estados Unidos y de Canadá a las cadenas globales de valor. México, en otras palabras, no solamente comercia de una manera muy intensa con la región en la que está, con América del Norte, sino que también busca integrarse a las cadenas de valor de otras regiones. Y estos 2 sectores que les puse a manera de ejemplo son una muestra de ello. Por ello, algunas de las propuestas que voy a comentarles más adelante del Telecán, por ejemplo, la de reglas de origen en el sector automotriz, tienen un impacto más a cuidarse por el lado mexicano, ¿no? Por esta mayor integración en las cadenas globales, no solamente en las cadenas de América del Norte. ¿Qué pasa en el lado de Estados Unidos? También México es importante en el comercio de Estados Unidos. Vemos para los 4 estados fronterizos, México es el principal destino de sus exportaciones. No le venden a ningún otro país en el mundo más que a México en esos 4 estados. Si consideramos los primeros 2, el primero o el segundo destino más importante de las exportaciones de Estados Unidos, México es el segundo o el primer destino de exportación de 23 estados de la Unión Americana. Y si consideramos el top 3, México es el principal destino de exportación de 31 estados de Estados Unidos. Entonces, y lo pueden ver ahí, digo, la presentación se las voy a dejar con todo gusto. Pueden ver ahí el desagregado por estado, qué tan importantes son las exportaciones mexicanas, las exportaciones de cada uno de los estados hacia México.
Entonces, también es importante para Estados Unidos en el tema de exportaciones y en el tema de empleo lo vamos a ver también, para decírselos de manera un poco adelantando, 14 millones de empleos en Estados Unidos, ahora que se habla mucho en Estados Unidos de la necesidad de mantener empleos. 14 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con Canadá y con México. 5 millones de esos 14 millones dependen del comercio con México. Y hay estados en donde el porcentaje es bastante significativo. Aquí tenemos una lámina, un poco una desviación profesional de mi anterior responsabilidad en la Secretaría de Economía. El comercio de servicios normalmente no se toma en cuenta mucho, pero cada vez en exportaciones competitivas, cuentan más la capacidad de tener servicios internacionalmente competitivos. Servicios de logística es un claro ejemplo de eso, ¿no? Tenemos que trabajar a nivel de país en una estrategia nacional articulada para promover los servicios, y los servicios de logística son las venas del comercio internacional. Tenemos que, como decía el presidente de ANTP en su presentación, tenemos que contar con servicios de logística competitivos, de alto nivel, que muevan las mercancías y los insumos por todo el país y más allá de las fronteras. Algunas cifras sobre el movimiento de mercancías. Pueden ver la mayor parte, 70% es por vía terrestre, por autotransporte. Entre camiones y trenes, más del 80% se mueve de la mercancía a través de la frontera con Estados Unidos, y pueden ver ahí el desglosado por modo de transporte. Ese porcentaje último de otros suena demasiado alto, es mensajería y paquetería y otro tipo de movimiento de mercancías a través de programas especiales. No es que se mueva por un medio de transporte diferente a los que ven ahí. Pueden ver aquí por estado también las exportaciones de México a Estados Unidos que se hacen a través del autotransporte. Como ustedes saben, tuvimos una disputa comercial con Estados Unidos por muchos años en materia de autotransporte transfronterizo. Hubo como resultado de ello un panel en el Telecán, en el capítulo 20, uno de los pocos paneles que se pudo establecer, que se ha podido establecer en la historia del Telecán. Ganó México el panel, hubo el derecho de suspender beneficios, de imponer represalias, como se le llama coloquialmente a esta medida. México participó en un par de programas demostrativos, de programas pilotos sobre el tema de transporte, y finalmente los resultados de esos programas pilotos permitieron que las reglas de Estados Unidos para autotransportistas mexicanos sean regulares, es decir, ya no estén al amparo de un programa piloto, sino que sean al amparo de reglas de transporte regular. Todavía falta mucho por hacer y les voy a comentar algunas cosas de las que estamos haciendo en el Telecán 2.0 para seguir trabajando en el tema. Un poco sobre la facilitación comercial en el tema de logística, no solamente las negociaciones sobre servicios o sobre inversiones que incluyen a las negociaciones sobre comercio de transporte son relevantes, sino también todas esas negociaciones que tienen que ver con facilitar el comercio, ¿no? Hay un capítulo en el Telecán modernizado, en lo que estamos negociando, sobre facilitación comercial y aduanera. Y hay una serie de proyectos fuera del Telecán que ustedes conocen para mejorar la eficiencia en las fronteras, ¿no? Fronteras del siglo XXI, muchos programas de transportistas, de comerciante confiable, en fin, una serie de iniciativas que estamos tratando de incorporar en esta negociación del Telecán en un capítulo de competitividad y que más adelante les voy a describir. Algunos ejemplos de la necesidad de continuar trabajando y lo que se está haciendo en materia de infraestructura fronteriza. No me quiero meter demasiado en esto es en realidad solamente para ilustrar la necesidad de tener acciones de política interna que fortalezcan las decisiones de negociaciones comerciales. Esto no está con este nivel de detalle en los tratados comerciales. Es necesario tener políticas internas de fortalecimiento de infraestructura. Tuvimos al secretario de Comunicaciones y Transportes acá, para que esas políticas internas complementen las políticas internacionales. Los tratados de libre comercio, el Telecán no es ni la causa de todos los males ni la razón de todos los bienes, ¿no? Entonces necesitamos tener ese complemento con políticas internas articuladas, ¿no? Algunos de los programas que les comentaba: programa de viajero confiable para personas, programa de comerciante confiable, bueno, es una traducción ahí
medio extraña, y algunos proyectos como el Manifiesto Único y las declaraciones de importación y exportación. Esto, otra vez, son actividades más de cooperación entre los países y de actividades de trabajo interno que se tienen que complementan lo que se hace en negociaciones comerciales internacionales. Me gustaría, de manera muy breve, les comento también, no solamente México comercia, vende y compra bienes, produce de manera compartida, sino cada vez más en el mundo México es un inversionista, ¿no? La inversión de Estados Unidos en México, no cabe duda, es muy importante, la mitad prácticamente de la inversión extranjera que recibe México viene de Estados Unidos. Hemos pasado de un promedio de 4.500 millones de dólares al año en la época pre-Telecán, en los 90s, al inicio de los 90s, a un promedio anual de inversión extranjera directa de más de 30.000 millones. Ha crecido más de 7 veces la inversión extranjera directa que recibimos como país, y esto es resultado pues, de la certidumbre jurídica en parte que dan estos acuerdos comerciales. Pero México también exporta capitales o invierte en el mundo de una manera cada vez más significativa. En Estados Unidos, por ejemplo, México tiene inversiones por más de 50.000 millones de dólares y genera miles de empleos también en la Unión Americana. No es un tema binario el traerse las inversiones o llevarse las inversiones a un país. Ahora somos economías cada vez más integradas en donde inversionistas mexicanos van a Estados Unidos y inversionistas de Estados Unidos vienen a México. Eso es importante entenderlo. Esta relación es en ambos sentidos. Algunos ejemplos de inversión, como les comentaba, 58.000 millones de dólares de inversión mexicana, algunas empresas importantes invirtiendo en Estados Unidos, generando empleos. ¿Qué tenemos enfrente? Además de la negociación, algunos retos de política interna, es decir, en la materia de la negociación, pues ampliar los beneficios del Telecán a todos los sectores. Una de las críticas del Telecán original era que beneficiaba, en opinión de algunos, solo a las grandes empresas. La idea de esta modernización es que llegue a también empresas de diferentes tamaños, pequeñas y medianas empresas, a través de la facilidad que brinda ahora el comercio digital y otro tipo de facilidades. La infraestructura con la que contamos y los años de experiencia en comercio internacional que tenemos como país, ¿no? Agilizar la integración regional. México ya no ve esta negociación como un ejercicio individual de beneficiarnos, sino como una oportunidad para fortalecer América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo. Fortalecer las cadenas regionales de valor, pero también las cadenas, la participación de los países de la región en las cadenas globales de valor, ¿no? Mejorar la eficiencia de las fronteras y desarrollar nuevos elementos de competitividad. La competitividad parece que es el tema central de muchas de las propuestas que México ha puesto en la mesa y también es el tema central de preocupación de muchas de las propuestas que Estados Unidos ha puesto en la mesa. Y de manera muy relevante en el contexto actual del comercio entre México y Estados Unidos, evitar las prácticas proteccionistas. Vamos a mencionar bastantes ejemplos de este fenómeno que está, pues no solamente sucediendo en la región, pero sí de una manera muy importante en este ejercicio de fortalecer la relación con América del Norte. ¿Qué quiere México en la negociación? Nosotros antes de la negociación, unos días antes, publicamos en el Diario Oficial y mandamos al Senado qué queríamos en la negociación, qué prioridades teníamos en la negociación. Y tenemos 4 prioridades. Primero, les decía, aprovechar este ejercicio que México no buscó. México no pidió la modernización del Telecán porque creíamos y creemos que la modernización del Telecán se obtenía a través del TPP que veníamos negociando muy recientemente. Entonces, queremos ahora que estamos en este ejercicio modernizar las disposiciones del Telecán, ¿no? Hay muchas disposiciones que ya no son operativas, muchas disposiciones, muchos temas nuevos en la agenda comercial y queremos hacer ese ejercicio de modernización. Decíamos hace poco en una presentación con Canadá, decía el representante canadiense que hace 25 años Amazon era un río en Sudamérica, ¿no? Nadie entendía que era algo diferente, ¿no? Apple pues era una fruta, ¿no? Entonces ahora entendemos cosas diferentes porque la economía en la que vivimos es diferente. Entonces tenemos que modernizar las disposiciones del comercio. Mejorar la competitividad regional, ya se los conté, nosotros lo vemos desde un enfoque regional, el tema de competitividad. Hacer un tratado más inclusivo y responsable. Tenemos un capítulo de medidas anticorrupción.
tenemos un capítulo de pequeñas y medianas empresas, un capítulo de competencia, un capítulo de proyectos de competitividad. Entonces hacemos ese tipo de disposiciones para incorporar ideas nuevas en la agenda comercial, ¿no? Y tener certidumbre, brindar mayor certidumbre a los exportadores, a los inversionistas, a los prestadores de servicios. Tenemos en el tratado original un capítulo 11 para resolver problemas entre un inversionista y el Estado, en el que se establece. Tenemos un capítulo 19 para las mismas disputas en materia de remedios comerciales, todo lo que tiene que ver con subsidios, con medidas antidumping. Tenemos un capítulo 20 para disputas entre los estados. Y la idea de México en estas tres negociaciones, de estos tres capítulos, es precisamente fortalecer esas reglas, hacer esos procedimientos más expeditos, más claros, menos sujetos a interpretación de diferentes paneles. Y veremos ahora que la negociación no es la misma, no hay el mismo objetivo por el lado de algunos de nuestros socios comerciales, a veces Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, diría yo. ¿En qué va? Hemos tenido a la fecha 7 rondas de negociación. Después de un proceso muy intenso de consultas internas y de definir las prioridades, empezamos la negociación. Llevamos ya varios meses en esa negociación. Vale la pena decir, nunca hemos tenido un deadline en la negociación. Se ha manejado en medios pues, que había que terminar para diciembre de 2017. Nunca hubo formalmente una propuesta así. El speaker de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo en algún momento hace algunas semanas también que había que terminar para el 17 de mayo si queríamos que el acuerdo pasara por el Congreso de Estados Unidos este año. Tampoco formalmente ha habido nunca un deadline. Lo que queremos nosotros es tener un acuerdo que al final pueda cumplir con esas 4 prioridades, y vamos a terminar cuando haya esos elementos en la mesa. No queremos un acuerdo a toda prisa, no queremos un acuerdo pronto, que mientras más pronto mejor, por supuesto, pero queremos un buen acuerdo, ¿no? Un acuerdo que podamos llevar al Senado y que podamos vender como un acuerdo exitoso para México, ¿no? Después de la 7ª ronda y de algunos problemas para seguir avanzando en los temas delicados que ahora les voy a contar, se decidió tener una sesión permanente de negociaciones. Ya no hay rondas en sus diferentes grupos. Una ronda agrupa a todos los temas de negociación, aproximadamente 30, en el mismo lugar, en una serie de días, y eso permite tener una mejor evaluación de cómo va la negociación en su conjunto. A partir de la 7ª ronda, lo que hemos hecho es que cada grupo técnico se reúne para tratar de avanzar de manera individual en los temas que no son extremadamente sensibles. Y eso continúa sucediendo, por supuesto, con un ritmo menor desde que se tuvo esta percepción de que no había la misma flexibilidad por el lado de Estados Unidos para tratar de resolver los temas más sensibles de la negociación. La negociación no está suspendida, pero sí, es verdad, la negociación tiene otro ritmo que con el que empezó, un ritmo frenético, yo diría, los primeros meses de la negociación, los últimos meses del año pasado. Algunas de las cosas que más preocupan de la negociación o los temas más sensibles. Todas estas son propuestas de Estados Unidos, presentadas en la ronda 4. La cláusula de terminación, la Sunset Clause, en la que Estados Unidos propone que el acuerdo se muera cada 5 años y que cada 5 años te vuelvas a sentar a negociar un nuevo acuerdo. Esto en ninguna inversión medianamente grande representa certidumbre jurídica alguna, ¿no? Mucho menos inversiones en sectores como energía, minería, que son de muy largo plazo. De que tú tengas la posibilidad de que te cambien las reglas cada 5 años es absolutamente inviable, ¿no? No da ninguna certidumbre jurídica. México se opone a este principio de una manera tajante, lo mismo que Canadá. México ha propuesto una cláusula de revisión en la que cada 5 años, con criterios claramente establecidos, hagamos una evaluación de cómo va el Telecán y hagamos recomendaciones a los tomadores de decisiones de política. Esto es muy diferente que matar el acuerdo cada 5 años. Reglas de origen en el sector automotriz. Estados Unidos no solamente quiere elevar el contenido regional de la regla de origen automotriz, sino también quería originalmente tener un contenido solamente de Estados Unidos en la regla de origen. Así no es como se negocian las reglas de origen. Las reglas de origen son para el origen de los socios comerciales, ¿no? De todos los países, no para elevar el contenido nacional de uno de los países.
Esta propuesta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero no es que se haya puesto más aceptable, simplemente han cambiado las variables bajo las cuales quiere Estados Unidos conseguir el mismo objetivo. México ha sido muy constructivo en la negociación de este tema, tratando de encontrar alternativas en consulta con el sector privado. El sector automotriz es extremadamente importante para el sector externo mexicano, y hemos puesto en la mesa ideas que tratan de acercar las posiciones, pero no hemos encontrado hasta el momento el mismo grado de flexibilidad por el lado de Estados Unidos. Canadá se mantiene un poco al margen de esta negociación en particular, sabiendo que por su composición en las cadenas globales de valor, a México le interesa más tener un resultado en reglas de origen, pero México ha sido el constructivo en la mesa, y esperemos que si esto va a cerrar, que México, para que esto cierre, que México encuentre una misma actitud constructiva del lado de Estados Unidos. Los mecanismos de solución de disputas también tienen problemas por todos lados y van en contra de nuestra prioridad de mejorar la certidumbre jurídica. Estados Unidos propone que para ellos no haya un panel inversionista-Estado, solamente para México y para Canadá, y que cuando un inversionista mexicano en Estados Unidos tenga un problema, recurra a las cortes locales en lugar de un panel. Esto pues no es balanceado, no es viable y es menos que el Telecán original. No podemos tener un resultado NAFTA minus. Estado igual, propone la posibilidad de que el país que pierde el fallo en un panel ignore el resultado del panel si considera que fue mal elaborado. Pues eso no es ninguna garantía en un sistema de solución de diferencias entre países. Y la estacionalidad de productos agrícolas, que también mete mucho ruido a este tipo de productos que pues, son perecederos y que tienen una temporada, ¿no? Más otras alternativas en compras de gobierno, en servicios de autotransporte de carga internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, después de toda esta disputa que ustedes conocen y que les conté muy brevemente, propone en una reserva, se llama, en una ficha en donde pone sus compromisos en servicio y en inversión, que la autoridad de Estados Unidos si determina que hay una amenaza o un daño a la industria de Estados Unidos, pueda retirar licencias a los transportistas mexicanos que ya tienen permiso para operar de manera transfronteriza en Estados Unidos. No solamente que no otorgue nuevas licencias, sino que quite licencias, ¿no? Esto es absolutamente inaceptable, y México ha dicho pues, que eso es un red line claro para la negociación, porque es menos que lo que tenemos como un compromiso vigente en el Telecán, ¿no? Y si quieren, en sesión de preguntas y comentarios podemos elaborar sobre todo esto, ¿no? Me gustaría dejarlo acá, solamente hacer el comentario sobre las otras medidas. Estados Unidos, al amparo de otras facultades que tiene por sus leyes locales, ha tomado medidas que van en detrimento de los flujos comerciales de México y de Canadá. El ejemplo más reciente es una imposición de aranceles al acero y al aluminio, al amparo de una ley de expansión comercial de 1962 que le permite al Ejecutivo, por razones de seguridad nacional, imponer limitaciones al comercio, ¿no? Imponer aranceles. México ha dicho claramente que rechaza y que enérgicamente lamenta esta decisión de Estados Unidos, porque no hay manera de que las exportaciones de acero mexicano, que tenemos déficit con Estados Unidos, representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es un abuso de una ley que le da una facultad al presidente, un abuso de una ley que debería ser pues, usada con mucha responsabilidad. Como resultado de eso, México impuso hace 2 días, si no me equivoco, medidas de compensación por defecto comercial equivalente, esto es aranceles en una serie de productos, en 71 fracciones arancelarias, para compensar aproximadamente $3,000 millones de comercio afectado por los aranceles en acero de Estados Unidos. Son productos de acero y de aluminio también, un poco para hacer un espejo, más algunos productos agrícolas que tienen un diseño muy específico, con una intención de llegar a ciertos lugares, a ciertos estados de la Unión Americana en donde vemos que puede tener un mayor impacto esa medida de compensación. Por ejemplo, manzanas, ¿no?, del estado de Washington, quesos, ¿no?, ciertos productos de puerco,
¿no? Algunos productos industriales como ventiladores y todos estos que les comento de acero y de aluminio. México va a seguir de una manera muy firme tomando estas medidas, y estas medidas dejarán de existir cuando Estados Unidos deje de imponer aranceles por razones no justificadas a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio. Y les decía, al mismo tiempo de que esto afecta de alguna manera el diálogo en el Telecán, también es una razón muy importante para mantener el Telecán. México impone medidas de compensación gracias a que tenemos un capítulo 8 en el Telecán que nos permite, cuando un país te impone este tipo de medidas de emergencia, si no te avisa, si no hay una notificación previa y si no te compensa, que tú puedas, sin más trámite, compensarte de la manera que México lo hizo hace un par de días. Si hubiéramos ido al mecanismo de la OMC, esto, como muchos países lo hicieron, esto tardaría muchísimo más, ¿no? Entonces, es importante mantener el Telecán por la certidumbre jurídica y por la capacidad de resolver problemas de una manera mucho más rápida. Dejaré aquí mi intervención y estoy a sus órdenes si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, Memo. Sin duda, un panorama general de lo que se ha venido haciendo a través de la Secretaría de Economía, el gran trabajo y esfuerzo que han puesto todos ustedes, así como la iniciativa privada representada por los diferentes organismos empresariales, principalmente la parte de Concamín. Y dentro de ello, pues bueno, estuvo nuestro buen amigo Miguel Elizalde acumulando kilómetros cada vez que tenía o había una ronda. Dentro de todo ello, pues sí, bien atendiendo la parte de la industria automotriz, por parte de Concamín, tengo entendido que también se le encargó la parte del transporte. ¿Es así, no, Miguel? Y parte de ello también Miguel nos va a compartir algunas experiencias, puntos de vista. Por favor, Miguel. Bueno, gracias, Leonardo. Un poco nomás para los que tal vez no estén familiarizados, el esquema de cuarto de junto, se generó una estructura de más de 20 mesas horizontales. En la mesa que me toca participar es la mesa horizontal de transporte, donde nos toca trabajar en conjunto con varias cámaras y asociaciones. Esta estructura fue formada por el Consejo Coordinador Empresarial y Concamín, y participamos ahí, por supuesto, ANTP, Canacar, Canapat, Cameitram, AMANAC, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, COMCE, ANIERM, AMPAC de Paquetería y Mensajería, etcétera. Es decir, ahí todos en la mesa horizontal tenemos reuniones periódicas, asistimos a las rondas de negociaciones, y en cada ronda de negociación, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, nos hemos estado en muy contacto directo con Guillermo, precisamente para el tema de comercio transfronterizo, específicamente el tema de transportes en todos los medios de transporte, ¿no? Entonces, yo nomás quería, Guillermo, básicamente aquí pues haría un diálogo ahí con Guillermo, que nos platicaras un poco más. A mí en lo personal muchos transportistas me preguntaron, oye, el tema del transporte transfronterizo, un poco de antecedentes, como ustedes saben, el Tratado de Libre Comercio en el 1.0, como lo mencionan, se llegaron a ciertos acuerdos de una apertura gradual, primero en los estados fronterizos, luego en el resto de Estados Unidos, para lo que se le llama transporte transfronterizo, según el Tratado de Libre Comercio. Es que un vehículo que, digamos, sale de aquí de la Riviera Maya y quisiera ir a Chicago, no debería tener ningún inconveniente poder cruzar la frontera. El mismo conductor y el mismo vehículo, ese sería lo que dentro del Tratado de Libre Comercio sería el transporte transfronterizo. Existe la otra modalidad, mejor conocida como el transfer, que ese es en la franja comercial de Estados Unidos. Es un permiso en Estados Unidos, el DOT le llama el permiso OP2, es el del transfer en la franja comercial, y el permiso OP1 es el que va más allá de la franja comercial. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio 1.0 se acordó, sin embargo, Estados Unidos incumplió, no cumplió los tiempos en los que debió haber hecho la implementación. Esto, pues, para los transportistas y básicamente para toda la cadena, pues ha tenido afectaciones pues, por más de 20 años, y es un tema que luego México lo llevó a un panel internacional, lo gana en el panel, pone unas sanciones similares a las que están ahorita platicamos del tema del acero y el aluminio, y logra que Estados Unidos pues abra a lo que Estados Unidos le llama el
primero el plan piloto, luego el transporte transfronterizo de largo recorrido, cada quien le pone un nombre diferente. Sin embargo, esto no es lo que se negoció originalmente. Se tienen muchas restricciones todavía, se revisa exhaustivamente a los transportistas de transporte transfronterizo de largo recorrido, a diferencia del transfer, aun cuando debe tener requisitos de un vehículo en mejores condiciones, un chofer que hable inglés, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos, digamos, con una desventaja en esa parte. Ahorita, en esta versión del Tratado de Libre Comercio, pues esperaría de alguna forma que se pudiera mejorar este transporte transfronterizo, independientemente del daño que se generó a México, y eso se está inclusive viendo en algunos temas legales. Esperaríamos el ideal como está en Europa. En Europa pues, no hay fronteras, cruza el vehículo y es básicamente de inmediato el cruce entre un país y otro. Ese sería el ideal que deberíamos de tener aquí en Norteamérica. Entendemos el tema de seguridad, el tema de que deben de revisar los vehículos, pero la afectación es enorme en los cruces fronterizos porque revisan la carga de una manera exhaustiva, tal vez no se tenga la infraestructura, aunque se han hecho inversiones, y también se revisa a veces hasta exageradamente el vehículo. Entonces, ha tenido sus complicaciones la implementación de generar un cruce fronterizo mucho más ágil. Creo, o en lo personal creo yo, que el agilizar los cruces beneficia a ambos lados de la frontera. Por la parte de experiencia automotriz de la industria, si tú agilizas el cruce, mejoras la competitividad. Estamos tan interrelacionados que mejorar el cruce fronterizo pues va a mejorar la competitividad, no de México, sino también de Estados Unidos por la interrelación en nuestras cadenas productivas. Entonces, ¿cómo ves tú con este panorama que se tiene? Siento yo que las posturas a veces en México son más a la defensiva, que verdaderamente vayamos a poder lograr agilizar los cruces en frontera, donde la mayor parte o más de 5 millones de estos cruces son de transporte terrestre, ¿no? Entonces, con este panorama, ¿qué crees que se pueda lograr ante la incertidumbre, obviamente, del Telecán y las propuestas de la administración Trump, pero en beneficio de la logística internacional? En este caso sería en transporte terrestre, que creemos que es donde pues, es una gran parte, la mayor parte es marítimo, ahorita lo vimos en tus láminas, pero es donde la mayor parte creo que aquí de los asistentes toman muchos movimientos de sus productos. No, sin duda, digo, hay varias cosas que hacer. Una es primero preservar el compromiso legal que ya existe, ¿no? El Telecán 1.0 está vivo, o sea, no lo suspendimos. Mientras estamos negociando, el Telecán sigue siendo un instrumento jurídico en vigor. Entonces, preservar ese trato es esencial. Por ejemplo, no aceptar este tipo de cosas como las que nos propuso Estados Unidos en la reserva que les acabo de contar. Más allá de eso, vigilar que en los temas de implementación, como bien dices, no haya detallitos que a la hora de la verdad te siguen impidiendo un flujo efectivo de mercancías a través de la frontera, ¿no? Que tengas la misma interpretación de la legislación entre los estados fronterizos, que tengas la capacidad de ponerte de acuerdo como país con tu contraparte para que no, por ejemplo, se lea que cabotaje, el movimiento de contenedores vacíos es cabotaje en un estado y no es cabotaje en otro estado de la Unión Americana. Ese tipo de coordinación en la regulación entre países y a nivel federal y estatal entre países es esencial para que tengas verdaderamente un efecto positivo de los compromisos que negociamos. Para eso México está proponiendo en esta nueva negociación un comité de transporte que le dé seguimiento puntual a los compromisos y que sea un mecanismo rápido de atender problemas sobre la marcha, ¿no? En el tema de la implementación. Por el lado de los transfers, bueno, vale la pena decir, los transfers pues existen porque fue una dinámica que se generó a lo largo de todos estos años en donde Estados Unidos no cumplía con su compromiso del Telecán. No hay ninguna mención en el tratado al flujo a través de transfers. Creo que en términos de eficiencia de la mercancía, lo que uno quisiera es que el mismo transporte salga de un punto en México, llegue a un punto en Estados Unidos sin tener que cambiar de camión, ¿no? Eso es lo que
digo, como economista me hace más sentido, ¿no? Pero los transfers existen y existen para un mercado muy particular, para una zona fronteriza, y habrá que ver pues qué trato se les da. No de manera, no sustituyendo el compromiso del Telecán, sino que si hay un interés por seguir trabajando en el tema, a lo mejor a través de este comité se puede seguir dando seguimiento, ¿no? Otro comentario, Guillermo, ahí. De igual manera, en la versión Telecan 1.0 fue muy mencionado en nuestra industria del autotransporte, especialmente en los aspectos de paquetería y mensajería. Sé que hay varios socios de ANTP que prestan el servicio de paquetería y mensajería, y México decide abrir el tema de la inversión extranjera al 100% a las empresas de paquetería y mensajería que operan en México, principalmente empresas estadounidenses. Sin embargo, una posición o petición de la industria, tanto del transporte de carga como de las empresas de paquetería y mensajería, ha sido reciprocidad. Es decir, puede venir una empresa norteamericana con 100% de inversión extranjera de Estados Unidos, mover paquetes bajo los criterios del reglamento de paquetería y mensajería, 31.5 kilogramos en vehículos de menos de 11 toneladas de peso bruto vehicular. Sin embargo, en Estados Unidos no es así, porque en Estados Unidos no existe una diferencia entre lo que es paquetería y mensajería y lo que es carga. Y la carga tiene sus reservas a la inversión extranjera en Estados Unidos. Estamos hablando de la carga doméstica, no de la carga internacional, que se toca diferente. Entonces, sí ha sido una petición de la industria de la reciprocidad, es decir, que se busque al menos lo mismo que están permitiendo las empresas con inversión extranjera al 100% en México, hacerlo en Estados Unidos. ¿Y qué posibilidades crees tú de que se pueda lograr una reciprocidad? Entendemos que una fue la negociación del Telecan 1, este es muy diferente el escenario, en tener el que puedan empresas mexicanas o con 100% de inversión mexicana mover paquetes en Estados Unidos. Sí, yo creo que lo dices muy bien. La reciprocidad, vamos a entender que la situación legal es diferente en México y en Estados Unidos, que el compromiso del Telecán fue asimétrico con respecto al sector de mensajería y paquetería, es decir, México abrió, Estados Unidos no abrió. En una negociación comercial con tantos sectores en la mesa, normalmente la reciprocidad no se mide uno a uno, sector con sector, sino en general como en un paquete de concesiones dadas y recibidas. La decisión en esa ocasión del Telecán original fue abrir mensajería y paquetería, y Estados Unidos no lo hizo. Creo que es muy válido, es completamente válido que si el sector tiene interés en que se busque la apertura de mensajería y paquetería para mexicanos en Estados Unidos, que se pida, pero no como resultado de lo que ya hicimos en el pasado, porque eso ya lo pagamos y ya ya lo cobraron, ¿no? Creo que en la modernización del Telecán, si México tiene interés en pedir ese tipo de cosas, que sí, y que lo hemos hecho, habrá que tener en cuenta otros balances. Seguramente para Estados Unidos implica un cambio en la ley, como tú bien dices. Entonces, si Estados Unidos está dispuesto a cambiar su ley para permitirlo, seguramente va a tener un costo en la negociación en otro sector, ¿no? Otra vez la reciprocidad entendida de manera horizontal, no sector a sector, ¿no? Bien, Memo, si les parece, ya hay algunas preguntas y si las vamos leyendo para ir dando respuesta, ¿te parece bien que Sí, leamos 3 de ellas y poder darle respuestas si en Perfecto. algún momento dado algunas coinciden? Sí, claro. Si no se llega a un acuerdo en el Telecán 2.0, la Secretaría de Economía, ¿qué mecanismos se implementará para que México siga siendo competitivo en sus exportaciones? Esto es por parte de Alfonso Yáñez de Acero. Y también Ricardo Bucio nos dice que, ¿qué reacción ha habido del sector empresarial americano de las tarifas impuestas por México hace unos días? Y José Ramón Medrano, ¿por qué aranceles a los alimentos? Esas 3, si quieres. Sí, bueno, ¿qué pasa si el Telecán 2.0
no termina en una negociación exitosa, el Telecán 1.0 sigue en vigor hasta que alguna de las partes decida salirse, ¿no? El artículo 2205 del Telecán permite que una de las partes avise que se quiere salir, pasan 6 meses y se sale. No estamos en ese escenario ahorita, estamos negociando el 2.0. Si no tiene éxito la modernización, un escenario posible es que se quede el Telecán como está, ¿no? Que se quede el 1.0. Si Estados Unidos decide, y es su derecho a hacerlo, salirse del Telecán, seguramente seguirá en vigor entre México y Canadá el Telecán original y tendremos una modernización vía el TPP, del que Canadá es parte, y tendríamos que tener internamente una serie de medidas que ya tenemos consideradas como una especie de escenario posible para seguir garantizando a los prestadores de servicios y a los inversionistas certidumbre jurídica, ¿no? Para que participen en el mercado mexicano y viceversa, ¿no? Para que también los mexicanos participen en el mercado de Estados Unidos. Habrá que diseñar mecanismos alternativos para seguir dando esa certidumbre a los negocios a través de las fronteras. ¿Qué reacción ha habido del sector empresarial a los aranceles que México impuso como resultado de los aranceles de Estados Unidos? Algunos sectores, como el sector porcícola, que fueron afectados por los aranceles mexicanos, han dicho que lamentan mucho esta decisión, pero entienden claramente que es resultado de una acción original de Estados Unidos. No ha habido reacciones en contra en el sentido de que México no debió haber hecho esa acción, o sea, México tiene claramente el derecho de hacerlo y lo hizo. Ha habido, sobre todo por el lado del Congreso de Estados Unidos, muchas voces diciendo que es necesario parar esta dinámica en donde un país de una manera injustificada impone aranceles bajo un pretexto de seguridad nacional. Y si el otro país responde y entonces lo mismo sucede, lo mismo ya lo vimos, va a suceder la Unión Europea imponiendo aranceles a Estados Unidos y Canadá imponiendo aranceles a Estados Unidos. Este tipo de dinámica es muy destructiva para el comercio internacional. No sé si se llame guerra comercial, pero se parece mucho y yo creo que eso hay que pararlo, ¿no? Y los congresistas de Estados Unidos han dicho públicamente que esto necesita cambiar. De hecho, hay una iniciativa que se presentó ayer por 10 congresistas de Estados Unidos, liderados por el congresista Corker, si no me equivoco, de Tennessee, republicano, para limitar la facultad del presidente de Estados Unidos de usar la sección 232 de la ley de expansión comercial como lo hizo ahora, ¿no? Entonces, hay una reacción importante, pero no hemos detectado hasta el momento una reacción negativa hacia las acciones de México en el sentido de que se perciba como algo hecho de manera abusiva, lo cual es bastante positivo. Por supuesto que tiene que haber una reacción, porque para eso están diseñadas esas medidas, para que haya un impacto y motiven un cambio en la decisión, ¿no? ¿Por qué aranceles a alimentos, a quesos, a manzanas, a arándanos, a puerco? Un poco el diseño es en dónde podemos tener ese impacto en el cambio de decisión. Esa es una característica del diseño, pero hay varios criterios. Uno, que no le pegues a un producto que tenga un impacto en México inflacionario. Es decir, si le vamos a pegar a las exportaciones de manzanas, a las manzanas que vienen de Estados Unidos, un criterio fue que hubiera abasto de otros países de ese producto, ¿no? Que hubiera posibilidad de abasto de otros países. También que no le pegaras a la inflación, que hubiera posibilidades de abasto y que no le pegaras también a tus cadenas de suministro. Es decir, que no fueran insumos esenciales para cosas que México después exporta, ¿no? Un poco esos son los criterios. Bien. Aun cuando la siguiente pregunta es hecha por una empresa mexicana, quien la hace es extranjero, un coreano que está aquí con nosotros, pero bueno, quiere que le preguntemos y está levantando la mano. Dice, adicional a las represalias comerciales, ¿qué acciones tomará México dentro de la competencia del OMC como medidas de defensa a la 232? Y también por parte de Noé Paredes Trejo de UNE, ¿en qué estatus está el proceso de la instalación de la aduana americana en territorio nacional? La pregunta de qué vamos a hacer en la OMC, podemos ir a la par para impugnar esta decisión de Estados Unidos tanto en el Telecán
como en la OMC y además tomar las medidas de compensación que ya tomamos. Entonces vamos a hacer las tres cosas. Ya tomamos las medidas de compensación porque son medidas de emergencia. Hoy se publicó en la OMC la solicitud de consultas de México para impugnar la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero, lo mismo que ya hicieron otro número importante de países como la Unión Europea, Canadá, India y otros. Y también lo vamos a hacer al amparo de las reglas del Telecán bajo el capítulo 8 de medidas de emergencia. Entonces vamos a tener las tres instancias porque es el derecho que tenemos de hacerlo, y vamos a ver cómo se desarrollan. Les decía que los procedimientos en la OMC son mucho más lentos, pero de todos modos vale la pena como mensaje a la comunidad internacional decir que estamos igual que otros países en desacuerdo con esto. ¿Y en qué estatus está el proceso de la instalación? No sé, la verdad no lo sé, pero me comprometo a investigarlo y compartirlo con Noé Paredes. Sí, después me da su tarjeta. Bien, un último comentario, Miguel. Nomás un tema, ahorita comentabas, Guillermo, respecto al tema del 232 y el acero. Sucede algo similar en el tema marítimo con el Jones Act, que por temas de seguridad nacional, Estados Unidos pues tiene ciertas restricciones en el cabotaje marítimo en Estados Unidos, bueno, en varias particularidades. Pero ahora vemos que eso mismo, o ese pretexto de seguridad nacional, lo están aplicando ahora en el acero y en el aluminio. Ahora, y eso parece, se han escuchado rumores de que lo quieren aplicar también en automóviles. Entonces, pues al ratito va a ser un tema de seguridad nacional, de exportar un carro, todo. Entonces, bajo cualquier pretexto, al ratito va a ser seguridad nacional una zanahoria. O sea, no sabemos, pues, o sea, son ocurrencias que pone el gobierno de Estados Unidos, como tú bien decías, en una ley que están mal utilizando. Entonces, ¿qué escenarios ven ustedes como gobierno federal a través de la Secretaría de Economía para que no sigan justificando a Estados Unidos en este tipo de acciones? ¿Es la contrapropuesta de aranceles o están viendo algún otro escenario que pudieran tomar acciones igual de contundentes? Bueno, además de la contrapropuesta de aranceles, y dices bien, para autos, Estados Unidos ya inició, no hay rumor, sino que ya inició por el Departamento de Comercio una investigación al amparo de la misma sección para ver si se imponen aranceles en autos por razones de seguridad nacional, lo cual es absolutamente ridículo. Y eso, en ese caso México también ha salido a decir que esto no tiene ninguna justificación, que eso es una medida de salvaguarda disfrazada y que como salvaguarda, entonces tiene que cumplir las reglas del capítulo de salvaguardas del Telecán y las reglas de la OMC. Si no lo cumple, México está otra vez en su derecho de imponer aranceles, medidas compensatorias en caso de que eso suceda. Atacarlo por el lado de ahí, de nuestros derechos, atacarlo por el lado de la consistencia con la OMC para ejercer presión internacional y seguir trabajando con una de las tareas que tengo el honor de hacer en la Secretaría de Economía, ahora en la oficina del NAFTA en Washington, es justamente trabajar muy cercanamente con la industria de Estados Unidos, que es afín a los intereses mexicanos, y con congresistas para tratar de llevar el mensaje de que esto es importante para los tres países, ¿no? Entonces, si hay una iniciativa ahora presentada por varios legisladores para limitar las facultades del presidente de Estados Unidos en este sentido, creo que tenemos que trabajar internamente para que más empresas y constituents de estos legisladores se sumen a apoyar ese tipo de decisiones y se pueda cambiar, ojalá también desde adentro, ese abuso. Sí. Ahorita comentaba sobre México de inmediato aplicó el tema de los aranceles a la lista de productos que mencionabas, pero al mismo tiempo también inició un proceso ante la OMC. Por experiencia y muchos estamos familiarizados, entendemos que lo mismo sucedió con el transporte transfronterizo. Se inició un proceso ante la OMC que llevó, si no es que meses, años en resolverse. Entonces, ¿cómo es que al mismo tiempo puede presentar aranceles de manera directa e inmediata, pero también inicia un proceso? O sea, ¿cuál es la estrategia en hacerlo en ambas vías? Sí, la estrategia es, bueno, en transporte solo fue bajo 20 de Telecán, pero en este caso hacerlo por varias vías tiene el beneficio de que, primero, aprovechas las reglas del Telecán que son inmediatas. Esto es una medida de emergencia y tienes el derecho de actuar de manera rápida, ¿no?
Y segundo, más en un tema sistémico, ¿no? Que no se vuelva a través de la OMC, si hay una determinación de un panel de la OMC diciendo que esto es inconsistente con las reglas sobre salvaguardas del acuerdo de la OMC, es un mensaje muy claro a todo el mundo de que este tipo de medidas, sean de Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo, no se pueden imponer. O sea, atacas el problema sistémico de tener medidas que sean incompatibles con los compromisos de la OMC. Es más un tema de largo plazo, por supuesto, pero también atacas el tema de fondo, que es que no existan estas medidas porque no son compatibles, ¿no? Un último mensaje, Memo. Ese no le hagas caso a esto. No, estaba viendo aquí las 5 diferencias. No, el último mensaje es que es importante en este momento tener mucha claridad de que México tiene que ser el país comprometido con el libre comercio. Hemos visto los beneficios del libre comercio. Estamos en un periodo también de transición en el país, ¿no? En un periodo, en los 3 países del Telecán, de hecho, ¿no? Canadá tuvo elecciones provinciales, México tiene elecciones presidenciales, Estados Unidos tiene elecciones de medio término en noviembre. Es importante tener claridad sobre cuáles han sido los beneficios del Telecán y como usuarios de estas reglas del tratado, de los tratados de libre comercio, creo que el sector privado tiene una responsabilidad muy interesante, que es darle continuidad o buscar que haya continuidad en los gobiernos a este tipo de medidas, ¿no? Las administraciones van y vienen, los funcionarios públicos estamos aquí pues un tiempo indeterminado, podemos estar poco tiempo o mucho tiempo, pero quienes al final del día le dan continuidad al rumbo del país son los usuarios, y creo que es importante que esa memoria de los beneficios del libre comercio se mantenga en este periodo que estamos viviendo como país y también como mundo, ¿no? Hay una muy seria tentación de volver a prácticas proteccionistas por muchos países, y creo que es importante dar el mensaje de que eso ya se probó y no funcionó. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, agradecerle a nuestros panelistas, principalmente a Guillermo Malpica.